La mayoría de vosotros, si estáis aquí, ya me conocéis. Yo soy Juanjo Peña y soy el preparador de oposiciones de la Academia de Globe. Llevo preparando aquí unos cuantos añitos, ahora lo veremos en la presentación. Y si os apuntáis a esta especialidad, pues yo seré la persona con la que tenéis contacto y con la que pasaréis la mayor parte del tiempo. Lo primero de todo, pues os voy a compartir mi pantalla para que veáis la presentación que tengo aquí. Por cierto, entiendo que me oís todos perfectamente, etcétera, ¿verdad? He visto que habéis puesto algo ahí por el chat, pero entiendo que sí. Venga, pues vamos. Si me ponéis otra vez que sí, me quedo yo todavía más tranquilo, o si alguien habla. Recordad que, como voy a poner en la presentación, no voy a ver el chat mientras la tengo puesta, luego lo iré mirando de vez en cuando. Y también os recuerdo que ya estamos muy acostumbrados a las conferencias, a las clases online, que si en algún momento queréis intervenir, lo podéis hacer tal cual cuando estemos como cuando estamos en una clase. Yo iré pidiendo si alguien tiene una pregunta y vosotros podéis encender vuestro micro e intervenir. Recordad eso, encenderlo cuando vaya a preguntar y quitarlo para cuando terminéis, porque si no muchas veces escuchamos todas cosas que no tenemos ganas de escuchar ni vosotros que escuchéis. Bueno, pues como hemos dicho, ya sabéis dónde estamos, Academia de Glow, ya nos ha explicado José Luis un poquito de la academia y mi nombre es Juanjo Peña. Podéis encontrarme en las redes sociales como Economía Hispana. También tenéis mucha información sobre cómo trabajo en la web de economiahispana.es, que es la mía y donde voy subiendo cositas y material. Bueno, lo primero que tenéis que saber si queréis apuntaros con nosotros es quiénes somos los preparadores. En mi caso, pues ya me estáis viendo, soy Juanjo Peña, como he dicho, ahí en mis redes sociales son Economía Hispana y esta es la web, economiahispana.es, donde subo algunas cosas, blogs de economía, principalmente novedades sobre las oposiciones y también hay algún análisis sobre temas económicos. También en la parte de oposiciones, pues por ejemplo, podéis ver algunos ejercicios resueltos como dos de los que cayeron en las últimas oposiciones. Son los dos más facilillos, pero bueno, al menos están ahí puestos por si los queréis ver. En mi caso, soy funcionario de carrera desde 2016, que fue cuando me presenté a las oposiciones por primera vez. Durante estos años, pues, he ocupado diversos cargos en el instituto, pues soy profesor de economía normal, he sido tutor, soy jefe de departamento y he sido vicedirector. Actualmente dejé la vicedirección porque me quitaba mucho tiempo y no lo podía compaginar con las oposiciones. Y también he estado un par de años, los dos últimos, de excedencia, porque bueno, pues tenía un niño pequeño y también las oposiciones me quitaban mucho tiempo. Así que he estado ahí un par de añillos dedicándome solo a esto y a cuidar a mi niño. En mi caso, tuve la plaza a la primera en el año 2016 en el Tribunal de Granada. En concreto, yo fui la mejor nota del tribunal. Y desde más o menos entonces, al año siguiente, me empecé como preparador aquí en la academia. Pues empezamos, no existía el grupo de economía, lo abrí yo, no teníamos ningún alumno y la verdad es que desde el primer alumno hasta ahora, pues los resultados son muy buenos, luego lo veremos y cada vez pues, hemos ido creciendo más, más y más hasta que tenemos que cortar todos los años el grupo y decir que no aceptamos más alumnos. Por cierto, eso es algo que va a pasar en breve. Si alguien está interesado y parece que es que lo digo porque apuntáis, si no, no. Y los que estáis de otros años ya lo sabéis, vamos a cortar en breve el número de alumnos. No os tengo ahora que hablar con Águeda porque vamos a cortar ya porque ya hay bastante y llega un momento en que nosotros como preparadores, si no podemos atender, tenemos que cortar porque tenemos que atender a los alumnos, tenemos que corregir sus programaciones, sus cosas y lo haremos. Así que si hay alguien interesado que se apunte lo antes posible, si no, siempre abrimos una lista de espera, ¿vale? Y normalmente la lista de espera el primer mes corre un poquito porque siempre después del primer mes pues hay mucha gente que entra con mucha ilusión, pero cuando pasa un mes dice, ostras, es más difícil de lo que pensaba. Así que luego el primer mes siempre volvemos a sacar unas placitas más, pero bueno, que no serán demasiadas. Como formación, yo soy licenciado en ADE, en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada. Luego hice un máster, bueno, el máster de formación del profesorado, también en Granada. Y luego el máster de auditoría de cuentas, auditoría, no auditoría, de auditoría de cuentas. En este caso, en la Universidad de Alcalá y con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Bueno, la formación al final da un poquillo más igual, porque luego lo importante es, como siempre, la formación, lo que te has dedicado, da un poquito más igual, lo importante es cómo seas como preparador, que puedes tener 10.000 títulos y luego ser un mal preparado, pero bueno, para que me conozcáis un poco. Y mi compañero es Bienve Bravo, que está, bueno, ahora mismo se ha tenido que salir, pero muchos también ya le conocéis. Bienvenido, él es funcionario de carrera desde el año 2018. Ha sido profesor, tutor, jefe de departamento y coordinador de la ETCP, que es el equipo técnico
que tenemos en los institutos, que es el órgano que está por encima del equipo técnico de coordinación pedagógica, que es el organismo que está por encima de los jefes de departamento antes de llegar a la dirección. En su caso, tuvo la plaza también a la primera en el año 2018. Es antiguo alumno, era alumno mío, estuvo ese año apuntado, se la sacó. Y la verdad es que es muy bueno con el tema de la didáctica y por eso desde 2021 pues lo incorporé conmigo al equipo de preparadores porque necesitaba alguien también que se incorporara para yo poder centrarme también en teoría práctica y también con la nueva normativa que entraba, que había muchísimos cambios, pues necesitábamos tener algo más específico y ser cada vez más fuertes. Los resultados, pues su incorporación ha sido buena y muy buena y los resultados han mejorado, a la vista están los resultados del año anterior. Bueno, eso para que nos conozcáis un poquito y para que sepáis con quién estáis, con quién entráis. Yo, aunque ya lo ha dicho José Luis, siempre me gusta deciros los pasos previos que hay que hacer para subir aquí a la montañita de arriba. Lo que sería el paso número 1 si queremos llegar, que yo creo que la mayoría los tenéis, que es ser licenciado o graduado, tenéis que tener una carrera, da igual cuál, pero tenéis que tenerla. Si eres diplomado, no puedes presentarte a nuestras oposiciones, así que eso tenlo en cuenta. Si es tu caso, pues casi que ya has terminado aquí. Y luego además tener el máster de profesorado o lo que antes se llamaba el CAP. Tienes que tenerlo no ahora mismo, pero sí antes de que salga el plazo para apuntarse a las oposiciones. Este año, ahora os dejaré mi página web para que podáis ver la diferencia, pero durante estos años conviven todavía dos tipos de oposiciones. Las oposiciones normales, por así decirlas, que se espera que sean en 2025, cuya convocatoria saldrá más o menos en marzo del 25, pues si estáis pensando en esas oposiciones, el máster de profesorado o CAP, tenéis que tenerlo para marzo del 25. Si estáis pensando en presentaros el proceso de estabilización de 2024, que luego lo explicaré, pues casi que ya tendréis que tener el máster. Este proceso de estabilización, al ser algo totalmente nuevo, no sabemos cuándo saldrá la fecha para apuntarte. Puede ser en diciembre del 23, puede ser en marzo del 24. Pero sea como sea, cuando salga tienes que tenerlo. Entonces, si no lo tienes ya, pues ese proceso de estabilización es muy difícil que te puedas presentar. También te digo que ese proceso de estabilización, si estás terminando el máster, no es para ti, luego lo explicaremos por el tipo de baremo que es, y no tienes muchas posibilidades o prácticamente ninguna de sacarla. Y sobre todo, para llegar aquí arriba, pues muchísimas ganas y motivación. Sé que es algo muy manido, pero es que el camino es súper mega duro. Y los que os he visto por ahí, no quiero nombraros, por no poner en el compromiso de que tengáis que poner que sí, pero ya sabéis lo duro que es. Entonces, todo lo afrontas con muchas ganas. O todas las tortas que te vienen y te van a venir, los vientos tan difíciles que te van a venir para llegar. Si no tienes esa gana y esa motivación, a la primera la vas a dejar. Entonces, ahórrate ese mes de academia y termina antes. Así, pero bueno, yo entiendo que si estáis todos aquí es porque tenéis ganas de ser funcionarios, porque os gusta ser profesor, porque os gusta también la economía, entonces, pues, para adelante. Antes de seguir con eso, ¿dudas que podáis tener hasta este momento de lo que he dicho? ¿Nada? Pues venga, continuamos. Ya sabemos qué es lo que se necesita o qué es lo que hay que tener para empezar a opositar. Entonces, lo primero es, porque esto es la pregunta clásica que te haces, si es el momento para opositar. Nunca os voy a poder decir con exactitud las plazas que vamos a tener en 2025. Eso es algo imposible. O si, como ha dicho José Luis, al final dicen, no va a ser en 2025, va a ser en 2026. Eso no lo vamos a saber. Yo solamente os puedo decir que el paso número 2, que es habrá plazas, es lo que ha pasado hasta ahora en la información que tenemos. La evolución de las plazas de economía en general ha crecido mucho desde 2016, porque fue cuando hubo el primer cambio. Ahora estamos con la LOMLOE, pero bueno, ahí pusieron la LOMCE y desde entonces han introducido muchas asignaturas de nuestra especialidad, muchas materias nuevas en el instituto. Entonces, eso ha hecho que los profesores, pues, haya muchos más profesores de economía. Si hay más profesores de economía, pues más plazas de oposiciones. Hasta ahora, en 2023, hemos cerrado este año con 200 plazas y las plazas para años siguientes, de momento estaríamos 2024 a un proceso de oposición light, de estabilización, le llamo light porque ahora lo explicaré después, es de estabilización y en eso tenemos solamente 27 plazas. Ese proceso de estabilización solamente te va a interesar si tienes muchos puntos de interino. Si eres interino, llevas por lo menos 5 años o algo así, etcétera. Porque ahora cuando lo explique veréis que es un sistema muy difícil de sacarlo si no estás en esa situación. Para 2025 no sabemos exactamente las plazas que habrá. Lo que pasa es que sí que tenemos lo que la Junta de Andalucía nos ha publicado en la oferta de empleo público. La oferta de empleo público está publicado en BOJA, que es el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Y a través de esa oferta de empleo público del 2022 nos sacaron
o 2022-2023, nos sacaron 50 plazas que tienen que convocar antes de que pasen 3 años. Por lo tanto, pues, según esa normativa, tienen que convocarse antes del año, antes de que finalice 2025. ¿Serán solamente 50 plazas? No, en teoría deben ser más, porque tienen que ir saliendo las sucesivas ofertas de empleo público, con las jubilaciones que va habiendo, etcétera. Una oferta de empleo público, si tenéis curiosidad por saber cómo funciona, podéis entrar a mi web y poner en Google oferta de empleo público economía hispana. Y yo tengo una entrada en la que os explico lo que es y cómo funciona. Pero bueno, no me quiero entretener ahora en eso. Pero sí os diría que os metáis en este enlace que veis aquí, que es el primero que vais a ver cuando entréis a mi web. Si le dais aquí, entráis a mi web en blog de educación, pues oposiciones de secundaria en 2024 y 2025. Y aquí, pues, vaya a poder ver el por qué, si hay oposición en el 24, que eso está claro, porque la convocatoria ya salió, la tenéis aquí, pincháis y la tenéis, y si habrá oposición en 2025. Aquí intento aclararlo y todo a día de hoy nos indica que sí, según la normativa. Puede ser que luego saquen otra normativa, etcétera. Pues sí, puede pasar. De hecho, yo como siempre os digo, hasta que no tengáis la convocatoria delante, no os creáis nada como 100% cierto. Pero en principio es lo que nos dice y lo que interpretamos. Así que esperamos que salga. Voy a mirar por aquí si habéis puesto alguna duda. Vale, que veo que no. Y si no, pues seguimos. Si alguien tiene alguna duda, puede aprovechar ahora mismo para expresarla sobre el tema de plaza, etcétera. De todas maneras, como digo, esto que no es para nada seguro, pero en principio es lo que tenemos. Como ya sabéis, muchos me conocéis desde prácticamente el 2021 o 2022, ya dije las que iban a salir en 2023 y en ese caso acerté, pero eso no quiere decir tampoco que ahora acierte. Recordad que cuando digo algo de esto siempre os voy a poner los enlaces de Boja o algo oficial, no es algo que me hayan dicho un primo, me haya dicho un amigo, etcétera. De todas maneras, también puede ser, como he dicho, pueden sacar una normativa que anule lo anterior, pero en principio eso es lo que tenemos como seguro. Espera, que se vea mejor. Vale. Otra cosa importante que tenéis que saber es que muchas veces, sobre todo si tenéis amigos de otras especialidades, te dicen es que las plazas son solamente para interinos. Los interinos tienen más puntos, evidentemente llevan su camino recorrido, llevan muchos años en el instituto y también tienen lo suyo. Pero que sepáis que por lo menos de mis alumnos, en este 2023, el 50% de mis alumnos que se han sacado plaza no eran interinos. Y no había, o sea, que no eran ni uno, ni dos, ni tres personas que no fueran interinos. Estamos hablando de muchísimas, 20 y pico personas, alumnos míos, que no eran interinos y se la han sacado, así que se puede conseguir. Y si eres interino, pues también puedes conseguirlo, evidentemente. Estás trabajando, probablemente tengas menos tiempo, pero bueno, también tienes unos puntillos que te pueden ayudar. En 2021, por ejemplo, de mis alumnos que no fueran interinos eran el 70%. Este año son 50%, en fin, es un porcentaje que va variando, pero sí que tenéis que tener claro que se puede conseguir. Evidentemente, cuanto menos puntos tengas, más difícil va a ser. Luego hablaremos del baremo. Entonces, eso es sobre si las plazas que hay, si es el momento. ¿Sobre qué te ofrece la Academia de Glow? Estas herramientas que te están poniendo aquí, que te estoy poniendo aquí. Bueno, pues para empezar os podéis matricular a través de un sistema presencial o un sistema online. Da exactamente igual como os metáis porque vas a ver las clases en directo. Eso es algo que sí insisto siempre mucho. Mi metodología como preparador es la de clases en directo. Entonces se va a resolver mucho, se va a centrar mucho en resolver dudas. Mi metodología pues no es mandarte un PDF con los ejercicios resueltos ni cosas así. Te voy a mandar un PDF con los ejercicios, te voy a mandar un PDF con una ayuda en la que te vienen los resultados del ejercicio y 4 indicaciones para hacerlo. Pero mi metodología es explicarte el ejercicio y que vayamos viendo las dudas. Si esa metodología puede ser buena para unas personas, mala para otras, depende de cada uno. Pero si es la metodología que vais buscando, pues estupendo. Sin embargo, que a veces pasa, si lo que buscáis es una metodología diferente en la que no podáis ver las clases, en la que no podéis acudir para ver las dudas, pues entonces no es vuestra metodología. Pero bueno, yo sigo esa metodología porque en general es la que mejores resultados me ha dado. También, si te queda una duda fuera de clase, me la puedes preguntar. Para eso tenemos el chat de Teams, etcétera. Pero esa es la metodología que tenemos aquí, ¿no? El dar clase, juntarnos una vez a la semana durante 5 horas y machacarnos allí para la clase. Bueno, evidentemente vamos a dar el temario completo, se os dan todos los temas, no se dan solamente 20 o 30, no se dan todos los temas. Y hacemos la preparación integral, que es también una palabra muchas veces muy manida, pero queremos explicarla bien. Eso significa que hasta el día del examen.
Tú te examinarás del teórico, por ejemplo, en junio y te examinas del oral el 10 de julio. Pues nosotros vamos a estar haciendo exposiciones contigo hasta el 10 de julio. Probablemente unos días antes te citemos en la academia para hacer una exposición oral. También te vamos a estar resolviendo dudas hasta ese día. Es decir, no va a llegar el 30 de junio y te vamos a decir, no, hemos pagado solo hasta el 30 de junio, ya no te atendemos. No, la academia se paga hasta el 30 de junio, se paga hasta el mes de junio, pero igualmente en julio seguimos contigo. ¿Por qué? Pues porque siempre te van a surgir alguna duda de última hora, vas a querer hacer una exposición al final, pues, bueno, pues todo eso lo vemos. Eso en cuanto a lo que os podemos nosotros ofrecer como The Glow, como sistema de academia. Y como, por ejemplo, José Luis siempre dice que antes, ¿no? Que en la general que hemos visto, que no le gusta hablar de resultados. Lo que pasa es que será que, por mi parte, como somos más de economía o de marketing, pues sé que los resultados... A ver, que creo que hay alguien por aquí que me está pitando esto. Bueno, hay alguien que acaba de llegar ahora y me acaba de pitar para que la admitamos. Por mi parte, sé que tengo que hablar de resultados porque si no, al final te quieres apuntar a un sitio y por lo menos quieres saber los resultados que hay. También nosotros de manera general publicamos incluso nombres, apellidos de gente se la ha sacado, etcétera, para que podáis comprobarlo. De todas maneras, ya hoy en día con las redes sociales podéis preguntar a cualquier persona que haya estado en la academia. El año pasado los resultados que tuvimos pues fueron estos, que la verdad es que fueron bastante buenos. Conseguimos 58 plazas en Andalucía. Sí, estamos hablando de muchísimas plazas. Recordad que aquí hablo de plazas de plazas de Andalucía y de alumnos que estuvieran matriculados este año. No meto ahí a alumnos que estuvieran matriculados en años anteriores. Porque considero que, a ver, con muchos de ellos tengo muchísima confianza, incluso quedamos para tomar algo de vez en cuando, y sé que no han estado matriculados en ningún sitio más, pero me parecería mal meter alumnos de años anteriores porque quizá durante los años que no han estado, pues se han apuntado a otro sitio, con lo cual no, solo alumnos de este año. Y solo plazas de Andalucía, ¿eh? Que tenemos algunos alumnos que, por ejemplo, se las han sacado en Madrid, pero no las he incluido en esta publicidad porque, bueno, al final son pocos, a lo mejor son 2 de Madrid, 1 de Cantabria. A ver, si empiezas a sumar de toda España, también te da un número muy grande. Ahí hablo de alumnos que he tenido en estas oposiciones en Andalucía y que estuvieran matriculados. De todas maneras, como los números así fríos, pues no dicen mucho, porque claro, me puedes decir, si tienes 1000 alumnos matriculados y has sacado 58 plazas, pues los resultados no son tan buenos. Bueno, pues 58 plazas, si hacéis las cuentas, son el 30% de las plazas totales que se han convocado en Andalucía, y con lo cual está bastante bien que el 30% de los que sacan plazas sean alumnos nuestros. Y el 40% de la gente que estaba matriculada para Andalucía ha sacado plaza este año. Como digo, he quitado a los 2 o 3 de Madrid, a los 2 o 3 de Cantabria, a los que se la han sacado por ejemplo, los que se la han sacado por estabilización, tampoco están contabilizados, porque tuve 3 alumnos que cuando llegó junio le dieron plaza por estabilización. Bueno, pues eso no lo he contado tampoco porque sería ventajista. Desde nuestro punto de vista, que el 40% de los alumnos hayan conseguido plaza, no aprobar, sino plaza, pues son muy, muy buenos resultados. ¿Que me gustaría que fuera el 100%? Pues claro que me gustaría que fuera el 100%, pero es que eso es imposible. Es imposible por múltiples razones. Primero, porque siempre hay alguien que no estudia tanto. Pero aparte de eso, que la mayoría estudian mucho, tenéis que tener claro una cosa, que mucha gente la niega, pero es así. La suerte en las oposiciones existe. Y eso, que lo diga un preparador, muchas veces es tirarme piedras contra mi propio tejado, pero es la verdad. Yo he visto gente muy, 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 muy bien preparada que, pues, o no le ha salido tema, o ese día me ha hecho un montón de exámenes en clase y lo hace genial los ejercicios, pero ese día se ha puesto un poco nervioso o no lo ha visto, etcétera. Evidentemente, con el trabajo se minimiza la mala suerte. Yendo muy preparado hay menos probabilidades de que tengan mala suerte. Pero la suerte está ahí. Igual que se la han sacado ese 40% de alumnos, pues se la podrían haber sacado otros. Es cierto que hay algunos que por mucha suerte del mundo que hubieran tenido no se lo hubieran sacado porque no van lo suficientemente preparados. Pero es cierto que en nuestro caso la suerte juega un papel y hace que no todos se la puedan sacar. Y también es cierto que aunque preparemos muy bien, a lo mejor también hay otros sitios que también preparan bien, con lo cual es muy difícil tener un porcentaje más alto. Pero bueno, estamos muy contentos. Y como he dicho antes, la mitad de nuestros opositores con plaza no eran interinos. Una cosa que también muchas veces a los novatos puede animar porque cuando yo soy novato, pues piensas que es imposible sacártela ahí. No es imposible. Luego ya cuando estás dentro te das cuenta que es verdad que la gente con muchos puntos, pues muchas veces está lejos de casa, no tiene tiempo para estudiar, también tienen sus cosas, así que sí que es posible. Eso para las oposiciones normales. Luego hablaremos del grupo live, que ahí ya es más difícil sacártela si no eres interino. Bueno, hasta esta parte. ¿Dudas que tengáis?
O sea, os recuerdo, quitar el micro y le dais. Sí, yo tengo una duda y es que he escuchado alguna vez hablar de entrar a la bolsa, pero por la parte bilingüe, por la parte de inglés. ¿En economía se podría, si tienen a lo mejor el C1 o eso no tiene nada que ver? Es que no sé mucho sobre ese tema. A ver, la bolsa bilingüe de economía, no tengáis mucha esperanza en ella. Cuando tú no, apruebas la oposición, pero no sacas plaza, pues quedas como en la bolsa de interinos, quedas como aspirante a interinidad, es decir, como una persona que ha pasado el proceso selectivo, pero no ha conseguido plaza. En el momento en que alguien se ponga malo, etcétera, pues se va tirando de esa bolsa. La bolsa bilingüe normalmente corre más rápido que las bolsas normales en todas las especialidades, pues por una sencilla razón, porque si te has quedado el 100 en bolsa, en la bolsa bilingüe seguramente estés más cerca, porque no todo el mundo de los de delante tuya tenían el B2, que es el requisito que se pone para entrar en bolsa bilingüe. Que por cierto, es un requisito un poco regular, porque ya desde este año para las oposiciones, para que te den puntos, solo cuenta el C1, y si, como veremos luego, que explicaré el baremo, y sin embargo, para la entrada en bolsa te siguen pidiendo el B2. Bueno, eso es otro tema. Entonces, sí, por la bolsa bilingüe en teoría debería ser más rápido que te llamaran. El problema es que la bolsa bilingüe de economía apenas se mueve. ¿Por qué? Porque nosotros damos clase principalmente en bachillerato. Entonces, en los centros hay muy pocos centros que pidan profesores de economía bilingüe. Existen, y unos cuantos, pero muy, 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 muy pocos. Porque los centros bilingües eligen las especialidades que van a ser bilingües. Y no se suele elegir economía por múltiples razones que no vamos a entrar porque si no nos perdemos. Pero como vicedirector que fui, es muy raro que se pida. Para empezar, por ejemplo, porque en cuarto de eso es muy normal que el niño en ese momento, en la hora en que se da economía, tenga economía o latín. Y parte de la normativa bilingüe dice que todos los alumnos del mismo curso tienen que tener las mismas horas en inglés. Entonces, claro, si el de economía en inglés, el de latín queda latín en inglés. Bueno, son una serie de Vale, motivos vale, que es sí, muy sí. difícil que hacen que los centros llamen profes de economía bilingüe. Que hay algunos, pero muy pocos. Entonces, la bolsa bilingüe de economía, alguno trabajaréis porque está, pero a lo mejor sacan al año 3, 4 plazas, es muy, muy poquilla. Y no tienes que hacer nada, ¿no? Directamente cuando entra a la bolsa, ya si tienes el B2, entra a esa bolsa. Vale, gracias. Correcto. Si tú tienes tu B2, cuando echas la solicitud de oposiciones, ahí tienes que marcar, hay una cosa que se llamará puestos específicos, que ya os lo diré, pues tú tienes que escribir el puesto específico de inglés y ya está. No hay que hacer luego nada. Vale, gracias. Vale, pues seguimos entonces. Lo siguiente que voy a explicar un poco, porque la mayoría de los que estáis aquí pues, no conocéis muy bien la oposición. Las pruebas de la oposición. En el examen de oposición normal 2025 se divide en perdona, a ver, un momento, a ver si se ve un poquito mejor. Bueno, en dos partes. Tenemos el examen de 2025 tenemos dos partes, dos exámenes, primer examen y segundo examen. Luego hablo del examen de 2024, por si hay alguien que venga buscando ese examen, pero entiendo que si vienen, que alguno habrá, sí que lo conocerá probablemente, porque es el de estabilización. Normalmente el examen de oposición normal tiene sus dos pruebas totalmente eliminatorias, es decir, para pasar este segundo examen tienes que aprobar el primero. Por lo tanto, le dedicamos muchas horas al primero porque es el primer corte que tenemos. Y este primer examen, luego explico la oposición live. Este primer examen se divide a su vez en dos partes, parte teórica y parte práctica. El segundo en programación y unidad. Entonces, para este primer examen, aquí, bueno, aquí debajo, si alguien quiere ver cómo funcionan las oposiciones live, pues lo mismo, podéis poner en Google las oposiciones live, la oposiciones live economía hispana y entráis, aunque de todas maneras luego lo vuelvo a explicar. Este primer examen es una primera prueba eliminatoria y dura 4 horas y media, en las que tenéis que hacer la parte teórica y la parte práctica. Tú te divides el tiempo como quieras. Y en la teoría lo que tienes que hacer es escribir uno de los 71 temas. Nuestro temario tiene 71 temas, pues tienes que escribir uno. Y lo que te van a dar serán 4 temas a elegir. En las oposiciones live que explico luego son 5 temas, pero bueno, en las normales son 4. De esos 4, tú tienes que elegir el que tú quieras y escribirlo. Escribirlo de pe a pa, con índice, bibliografía, etc. Os olvidaos de exámenes tipo test, que yo sé que los nuevos graduados universitarios hacéis muchos exámenes tipo test, pero eso, olvidaros. Claro, eso implica, evidentemente, pues que tenéis que saber un montón de temas. Ya veremos luego cuando apuntéis que por probabilidad no os tenéis que saber los 71 temas, os tenéis que saber menos, pero tenemos que sabernos bastante.
¿Nosotros cómo lo hacemos? Pues entregamos 8 temas al mes, más o menos. Hay algún mes que serán 7, pero en general son 8. Y por mi parte, los temas están totalmente actualizados, porque esa es una de las partes que distinguen a nuestra especialidad de otras. Por ejemplo, si, no sé, se me ocurre, si en un tema de historia en el que hablas de los romanos, pues eso no cambia cada año. Cada ciertos años cambia porque se hacen nuevos descubrimientos de la época romana, etcétera, pero no cambia cada año. Sin embargo, nosotros, nuestros temas cambian pues, cada año. Hay algunos que no tanto, como un tema de microeconomía, pero hay muchísimos que sí. ¿Por qué? Porque los datos de empleo van cambiando. Las actuaciones del Banco Central Europeo, pues fijaros, se han cambiado desde hace unos años. Ahora mismo estamos con unos tipos de interés altísimos. Hace 2 años estábamos con unos tipos de interés bajísimos. La inflación, cómo ha subido tanto en poco tiempo, la crisis bancaria que tuvimos el año pasado cuando quiebra el banco suizo, quiebra otro banco, el Credit Suisse, luego quiebra otro banco americano, el de Silicon Valley, luego First Republic Bank, en fin, todas esas cosas en nuestro temario tenemos que incorporarlo, por lo tanto, de eso me encargaría yo. Yo os doy los temas ya listos para escribir en el tiempo de examen. Es decir, no tenéis que resumirlo. Bueno, a lo mejor tenéis que resumir nada, un poquito. A lo mejor que yo te he dado tarda, tienes que quitarle 15 minutos, 20 minutos, pero ten en cuenta que siempre se te va a olvidar algo el día del examen. Lo que te quiero decir con esto es que no te voy a dar un tema de 25 páginas para que tú te pongas a resumirlo. De eso me encargo yo. Tampoco te voy a dar un tema que te diga que tienes tú que actualizar, porque de eso me encargo yo. Mi idea como preparador es que tú lo único que tienes que hacer es estudiar y que yo te lo dé ya hecho. Esa parte me encargo yo, que para eso pagas y tú te lo estudias. Oye, que tú luego quieres actualizar el temario y quieres pues, cambiar algo porque no te ha gustado o porque crees que se podría actualizar de otra manera, siempre os lo digo, 2 cerebros piensan mejor que uno. O sea, lo que yo he hecho, tú le añades algo, genial. Pero no es necesario. Y la gran mayoría de mis alumnos no lo hacen. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque aunque 2 cerebros, como he dicho, piensan mejor que uno, si tú tienes que elaborarte tu propio temario, más estudiarte los ejercicios, más hacer la programación, más las 12 unidades didácticas, tú opositas en 2027. O sea, tiempo. Son muchísimas cosas que hacer y eso es imposible. Si eres una persona con mucha experiencia, que lleva muchos años opositando, oye, pues sí, pues ya a lo mejor el tema le puedes dar una vuelta, cambiarlo un poco, etcétera. Pero por mi parte no es necesario que lo actualicéis, ¿vale? Sé que eso, yo sé que hay gente que me viene y me dice, no, es que a mí me han dicho que hay que cambiarlo entero. Pues sería genial, pero si eres capaz de hacerte el tema tú solo y además estudiarte todo, pues eres premio Nobel. También os digo, por experiencias de todos estos años, que eso de que porque mi tema sea distinto va a sacar más nota, no es así. Si no, voy a preguntarle a compañeros de años anteriores, y por ejemplo, algunos que han estado en la academia y se han ido a cualquier tribunal y han hecho el mismo tema que otros 8. Pues tienen buenas notas. Siempre hay algunos que tienen más nota que otros, porque unos redactan mejor, otros tal, pero tienen buenas notas y no les ha penalizado. Así que por esa parte es lo que os recomiendo y lo que estéis tranquilos. Esta primera parte, esto sería dentro del examen, como hemos dicho, de 4 horas y media, tendrías por un lado que escribir el tema y por otro lado tendrías que hacer la parte práctica. La parte práctica consiste en hacer te van a dar 5 ejercicios para que tú elijas 3 y hagas los 3 que tú quieras. Y luego además te van a dar 2 comentarios de texto para que tú hagas uno, el que tú quieras. ¿De qué son esos ejercicios prácticos? Pues esos ejercicios prácticos son de todo según la convocatoria de cualquier cosa que tenga que ver con la especialidad. Nos deja un abanico muy amplio, pero bueno, que yo lo he ido acotando en función de lo que han ido poniendo en Andalucía y en el resto de comunidades. Aún así, el abanico es amplísimo, pero amplísimo, amplísimo. Tenemos microeconomía, macroeconomía, tenemos los préstamos con las matemáticas financieras, tenemos selección de inversiones, tenemos toda la parte de empresa que es muy amplia, pues tenemos PER, tenemos modelo de Wilson, tenemos prácticamente todo lo que se te pueda ocurrir y que hayas estudiado en la carrera. Es verdad que hay cosas como econometría que no lo han puesto en ninguna comunidad nunca, pues esperamos que no lo pongan. Si lo ponen, pues creo que nadie lo haría. Entra también contabilidad, todo. Con lo cual, la parte práctica es sin duda la parte más difícil de nuestra especialidad. Muchas veces cuando habléis con gente de otras especialidades va distinto. Habrá otras especialidades en las que a lo mejor su parte más fuerte es otra para nuestra, la parte práctica lo es sin duda. Y los que os habéis examinado este año lo sabéis. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Pues cada semana explicamos un bloque de ejercicio.
Digo cada semana más o menos. Cuando vemos, por ejemplo, préstamos y renta, nos tiramos 3 semanas, porque es una parte muy amplia. Pero en general, pues por ejemplo, un día damos los ejercicios que tienen que ver con el monopolio, por la semana siguiente con el oligopolio, a la semana siguiente con los otros tipos de mercado. En fin, vamos haciéndolos más o menos así. ¿Para qué? Para que las clases sean más o menos también llevaderas. Nosotros nos dedicamos la gran mayoría de las clases a la parte práctica y, bueno, vamos poquito a poco. Comentario de texto, ¿cómo lo hacemos? Pues de la misma manera hacemos muchos comentarios de texto. Mínimo 1 al mes y intento que sean 2 al mes. Lo que pasa es que tenemos tantas cosas que hacer que muchas veces no damos para más. Entonces hay meses que hacemos 2, pues hay meses que hacemos 1. Porque tenéis que llegar al examen y sacar muy, muy, muy buena nota. Sé que en general no os gustan los comentarios de texto, pero bueno, al final lo hacéis cada vez mejor. Este año estoy súper contento con la nota que habéis sacado los alumnos de la academia en el comentario de texto. Para que hagáis una idea de cómo es de dura, aquí os he puesto los datos de 2016, que ya ha llovido un poco, ¿vale? Estos datos han mejorado bastante, pero en mi tribunal, que estábamos 120 opositores, solamente 8 llegamos al 5. No te estoy diciendo. Luego aprobó más gente porque ahora explicaré que hay que tener un mínimo de 2,5 en cada parte, pero al 5 llegamos 8. Yo fui la nota más alta del tribunal, en la práctica creo que era la segunda más alta, y tengo un 5,6. Y era la segunda más alta en esta parte práctica. O sea, imaginaros cómo eran las notas. Yo creo que tú tenías un 5,6, creo que había otro con un 5,8 y todos los demás menos. O sea, pues dura. Desde entonces la nota va a mejorar la parte práctica porque vosotros vais cada vez mejor formados, sabéis más, estudiáis más y también porque en mi año no se podían elegir los ejercicios, los que te ponían eran los que había que hacer. También ahora, al elegir 3 de 5, pues eso hace que mejore un poco. Con todo eso, este año ha habido muchos tribunales en los que han pasado menos personas que plazas. Es decir, en los que había, por ejemplo, hablo de, en Córdoba había 3, pues uno de ellos, en los que había a lo mejor 8 plazas y el segundo examen han pasado 7. Casi todo el mundo suspenso por la parte práctica. Había otros tribunales, si no recuerdo más como Huelva, que sí, que a lo mejor había 12 plazas y ahí han pasado más personas, pero han pasado 13. En uno de Almería, sí, creo que eran 10 plazas y han pasado 12. ¿Por qué tan poquito? Principalmente por la parte práctica. Porque el tema, bueno, puede ser que no te salga tema, pero si te sale un tema deberías aprobar. Pero la parte práctica es la más dura de esta primera prueba. Os dividí el tiempo como queráis y tenéis que sacar un mínimo de 2,5 en cada parte. Eso sí, hay que sacar un 5 de nota media. Si aquí sacas un 2,5 en la práctica, pues tienes que tener un 7,5 en la teoría, para que luego la media sea un 5. Muchas veces puedes pensar, bueno, pues joder, 2,5 tampoco es para tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo, entre el comentario de texto que algo rascará, tal, bueno, pues puede ser no ser para tanto o sí ser para tanto, porque hay muchísima gente que no ha conseguido este año pasar a la segunda prueba. Y os hablo de gente que iba muy bien preparada, otros no, pero se iba bien preparado y es que es difícil. Por lo tanto, a día de hoy, ¿a qué es lo que más tiempo aconsejo que os dediquéis? Y el que yo me dedico en clase, a la práctica. Yo a la teoría en clase le dedico muy poco tiempo, por no decir que nada. Hay temas, yo explico algunos temas, pero los más difíciles. Y 20 minutos, media hora cada tema, de los más difíciles. Por ejemplo, cuando demos algunos temas de micro, pues me pararé en algunas partes. Oye, pues te voy a explicar bien slash y his, como ven el efecto sustitución y el efecto renta. Pues ahí me voy a parar, porque es difícil incluso con la gráfica. Cuando estemos dando el tema 21, cuando demos lo que es la demanda agregada, el efecto multiplicador, pues me voy a parar un poco para explicártelo. Pero cuando demos el resto de temas no me voy a parar. ¿Por qué? Porque ya te doy los temas resumidos y bien hechos para que te los puedas estudiar. Eso no quiere decir que si tienes una duda concreta de un tema no me puedas preguntar. Por supuesto que me puedes preguntar y lo resolvemos a través de Teams. Pero lo que sí que quiero que tengas claro es que en general que no vas a tener todos los días 1 hora o 2 horas de explicación de tema. No, porque nos vamos a dedicar a la práctica principalmente y luego también a la didáctica. Pero de la teoría, eso, me pararé en algunos temas. Oye, hoy vamos a explicar el tema 11 y el tema 11 te lo explico pues en 20 minutos, media hora, porque es un tema a lo mejor que tiene algunas cosas que entender. Pero luego ya os digo que el resto de temas son de micro sí, algunos de macro, pero en general la gran mayoría de temas no los vamos a explicar. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Pues bien, continuamos. Si consigues aprobar esta primera parte, que es la idea, que queremos que apruebes esa parte, pasarías al segundo examen. El segundo examen es un examen oral, en el que se va a evaluar pues, tu capacidad principalmente de comunicación y lo que sabes sobre didáctica. Esto es un examen, como dice la convocatoria, en el que se evalúan tus conocimientos científicos y teóricos relacionados con
la parte científica de la especialidad, la parte más teórica, o sea, teórica me refiero de economía, y ahora te examinaría de la parte de todo lo que tiene que ver con la didáctica, que es un examen oral. Este segundo examen oral tiene dos partes, la parte de la programación y la parte de la unidad didáctica o situación de aprendizaje. Y como ha dicho antes José Luis, pues esto nos ha ido cambiando en función de la convocatoria. Dura 1 hora la prueba completa y es el 50% de la nota. Nosotros en clase más o menos le dedicamos, si dividiéramos la clase en 5, pues podríamos decir que es 4 horas a la práctica y 1 a la didáctica. Y la teoría, pues nada, media hora de vez en cuando, más o menos para que os hagáis una idea. Pero aunque le dedicamos 1/5 parte del tiempo a la didáctica, pues 1/5 parte del tiempo es parte, es tiempo. Entonces, un gran error que suelen hacer muchos opositores es dejarse la didáctica para el final. Y para mí eso es un error muy grande. Primero, porque hay que elaborar unos documentos que cuanto antes los elaboremos, pues antes nos los hemos quitado y tenemos los últimos meses de la oposición para encascodos del primer examen. Y segundo, porque hay que empezar a hacer exposiciones lo antes posible. Nosotros, para más o menos Navidad, enero, ya hemos dado o la parte de programación o la de unidad didáctica. Cada año empezamos por un sitio en función del año. Y empezamos las exposiciones ya, pues, en diciembre, enero. Y para más o menos Semana Santa, más o menos, ya hemos terminado con todo lo que tiene que ver con la didáctica. Porque intentamos los últimos meses dejarlos más para, pues, oye, pues para encascodos, que al final tienes que hacerlo. Si a un año de no oposiciones, como aunque este año tenemos oposiciones light, pero bueno, si es de no oposiciones, pues a lo mejor no tienes que ir tan deprisa. Pero un año de oposiciones hay que quitárnoslo cuanto antes. Pero bueno, ¿y en qué consiste esta parte? Pues en la parte de programación, tú tienes que elaborar previamente una programación. Una programación es, bueno, pues una planificación completa de lo que tú vas a hacer a lo largo del curso con tus alumnos. Tú vas a elegir un curso, una materia de nuestra especialidad y pues tienes que elaborar en un documento todo lo que vas a hacer con ellos a lo largo del curso. Nosotros vamos a explicarte la programación desde el paso 1, desde que define programación, hasta lo que tienes que poner al final. Y algo muy importante es que te vamos a ayudar a que esté totalmente sincronizado con tu unidad didáctica o con tus situaciones de aprendizaje, porque es un clásico error, o eso me dicen mucho los tribunales, que la gente pone la programación y es una programación maravillosa, pero luego cuando hace la unidad didáctica, la situación de aprendizaje, no ve muchas cosas que había puesto en la programación. En la programación te cuenta que va a hacer no sé cuántas actividades extraescolares, pero luego llega la unidad didáctica, el tío se pone, por ejemplo, te dice, en la programación, para reforzar el tema de la producción, vamos a ir a visitar Puleva o vamos a ir a visitar la fábrica de Coca-Cola de Sevilla. Y luego le toca exponer la unidad didáctica de la producción y están diciendo, oye, ¿y la visita que iban a hacer a esa fábrica, dónde está? Son pequeñas cosas, pero que tienen que estar muy bien sincronizadas. Nosotros damos una programación de muestra entera, desde la primera hasta la última página. La vamos dando por partes. Pues cuando damos la parte de objetivos, pues te la damos. Cuando damos la parte de tal. Pero ojo, eso no quiere decir que la uses. No quiere decir que la puedas usar. Por poder puedes usarla. Yo te la doy, puedes hacer lo que quieras. Pero te van a suspender. Porque tened en cuenta que si tú entregas la misma programación que otra persona, te suspenden. Y más que desde este último año, las programaciones se entregan en formato digital en PDF. Con lo cual, antes que se entregaban a mano, pues bueno, a lo mejor les costaba más verlos, pero ahora que son en PDF es muy sencillo y además la idea es usar programas para detectar eso, así que no lo copiéis. Si alguien lo hace bajo su responsabilidad, pero no. Nosotros entonces, ¿para qué damos la muestra? Pues por el miedo al folio vacío, porque puede ser que en algunas partes no se te ocurra qué poner, no se te ocurra cómo expresarlo, pues bueno, pues ahí vas a tener la nuestra para que le eches un vistazo y te pueda inspirar, pero inspirar es inspirar y cambiarlo, no poner exactamente lo mismo. Vamos a hacer simulacros orales de programación y de unidad didáctica. Tenemos que hacerlos. ¿Para qué? Porque tú vas a tener una programación estupenda, pero si no la expones bien, no te sirve de nada. Los tribunales, las programaciones no se las leen en general, y no es porque no sean buenos profesionales, ni mucho menos, sino porque no tienen tiempo físico para hacerlo. Entonces, realmente van a ver tu exposición, le van a echar ahí un vistazo a la programación, y ahí es donde van a decidir tu nota. Así que de nada sirve tener una programación estupenda si no eres capaz de exponerla bien.
Si eres online, los simulacros los vas a hacer desde casa, o una pizarra, y nosotros te vemos y te vamos corrigiendo. Si eres online y quieres venir a clase ese día, no hay ningún problema. Hombre, si vives en Huelva, pues a lo mejor no vas a venir a Granada. Pero si vives en Málaga, pues a lo mejor puedes venir perfectamente ese día. De todas maneras, si la quieres hacer desde casa, pues lo haces desde casa sin problema. Nosotros nos gustaría verte, aunque sea un día, porque hay muchos gestos al moverte, que no es lo mismo online, como yo estoy aquí quieto, que aunque también cuando te pones la cámara te debemos moverte, pero bueno, si algún día pudiera venir, estupendo. Si no, pues online. Hoy en día el 80% de mis alumnos son online. O sea, que no te pienses que por ser online es que vas a tener menos posibilidades. El 80% son online y al 70% nunca lo he visto físicamente. Sacar las plazas igual, pero bueno, si un día puedes venir, pues sería estupendo. Lo que aquí insisto es que no nos vale con sacar un 5. Suspender la parte de programación es muy difícil, pero tampoco te vale con sacar un 5. Es que es la mitad de la nota. Y muchas veces nos matamos para el primer examen y esta parte se nos olvida. Y esta parte vale la mitad de la nota. Así que tenemos que intentar ser unos campeones y hacer si el primero te ha sido regular, pues hacer una remontada aquí tremenda. La parte de la unidad didáctica, pues bueno, primero en el examen oral se expone durante media hora tu programación y se defiende tu programación y luego durante media hora tienes que exponer una unidad didáctica / situación de aprendizaje. Ya veremos cómo le tenemos que llamar cuando apuntéis. ¿Qué hacemos nosotros? Pues te ayudamos a elaborarlas, te decimos cómo se hacen, te vamos dando ideas, te damos algunas de muestras, pues no sé, 3, 4, para que lo mismo, para que te inspires. La damos normalmente de primero de bachillerato, pero tú la puedes hacer del curso que quieras. Y te las corregimos. Es decir, lo mismo, tú nos mandas tus 12 unidades y nosotros te corregimos tus 12 unidades. Es cierto que cuando ya te hemos corregido 3 o 4, la verdad es que las correcciones suelen ser muy pequeñas porque ya le pilláis muy bien el rollo y vais muy bien, pero nosotros te corregimos tus 12 unidades. Te vamos a intentar dar ideas, te vamos a intentar enseñar bien el equilibrio entre originalidad y realismo, porque también hay muchas veces que nos pasamos con la originalidad y son cosas que no se pueden hacer en un aula o que no o son muy difíciles de llevar a cabo en un aula. Entonces, hay muchas veces que tendremos que decir, es que estoy parado, que eso el tribunal no lo va a ver bien. Incluso hay veces que tú me dirás, pero es que yo lo he hecho de verdad. Yo te diré, ya, pero el tribunal en general no le va a gustar, no lo haga. Como siempre, como he dicho antes con los temas, la última palabra es tuya. Nosotros te aconsejamos, te decimos y te guiamos. Pero si luego al final te decimos algo que no y tú quieres ponerlo, pues puedes hacerlo. Te vamos a intentar ayudar a eso, a sorprender al tribunal, pero de una manera realista. Nada de cosas que no lo sean, porque el tribunal, una de sus principales tareas es evaluar que lo que tú haces es adecuado para el curso que has propuesto, que sea realista, que se pueda llevar a cabo, que sea motivador para el alumnado. Motivador, pero realista. Entonces, ahí te vamos a ayudar. Vamos a intentar ayudarte a que no se te duerman, porque es que los tribunales ven muchas exposiciones. Pensad que vosotros estuvierais en julio en un aula sin aire acondicionado, viendo 8 exposiciones diarias, 8 horas seguidas de lo mismo y durante 2 semanas. Pues necesitas que el tribunal se despierte un poquillo, necesita que pongan atención. Pues vamos a intentar ayudarte. Y como he dicho antes, una de las claves pues será los últimos simulacros orales. Julio, principio, o sea, final de junio, principios de julio, pues tendremos que hacer los simulacros que hagan falta para que tú puedas ir a ese simulacro que te va a tocar hacer como si fuera un día más. Que hayas hecho ya, pues no sé, 3 simulacros por lo menos y que vayas allí y te los comas, que te los comas a todos. Bueno, pues estas serían las pruebas de la oposición en el examen de oposiciones normales. Si alguien está hoy interesado en la oposición live, pues como he dicho, está por aquí. Ahora os pongo el enlace si queréis en el chat. Y la diferencia principal del examen de oposición live de 2024 es que el examen no es eliminatorio, es decir, todo el que haga el primer examen pasa al segundo examen, y que no hay parte práctica ni parte de programación. Es decir, el primer examen es solo teoría y el segundo examen es solamente una unidad didáctica, además una, no 12, la que tú quieras. ¿Por qué digo que este examen es de estabilización? La convocatoria sí lo establece para estabilizar a gente que lleve varios años. Pues porque al no ser eliminatorio, pues todo el mundo pasa. A lo mejor ha sacado un 3 en la teoría, pero con la unidad didáctica remonta. Y si todo el mundo pasa, lo que va a valer es el baremo, que luego lo veremos. El baremo
si tú tienes poco baremo, pues tendrías menos posibilidades. En un examen normal, al ser eliminatorio, pues mucha gente que tiene muy buen baremo no llega hasta el final. El baremo solo se incluye si llegas hasta el final, si apruebas todas las partes. Entonces, un examen de oposición normal, pues hay mucha gente que tiene mucho baremo que te podría adelantar, pero no llega hasta el final. En este examen de estabilización, al ser relativamente más sencillo, pues prácticamente todo el mundo, muchísima gente va a llegar hasta el final, con lo cual muy probablemente de las 27 plazas que hay, que es que además son muy poquitas, sean para gente con mucho tiempo de servicio. Estas serían las pruebas. Lo siguiente importante que tenéis que conocer muy bien si opositáis es el concurso, la parte del baremo. Ya aquí es donde empezamos con el fuego a empezar a tener un poco de más miedo. ¿Por qué? Porque lo nuestro, nuestra prueba, es un concurso de oposición. Eso quiere decir que para obtener la nota final tienes que hacer una oposición, que en nuestro caso serán 2/3, y luego una parte de concurso, una parte de baremo, que es 1/3. Por lo tanto, en las oposiciones normales, la nota de oposición es el 66% de la nota final del concurso de oposición y el 33% son el baremo, los puntos que tengas. ¿Qué pasa? Pues que tenéis que intentar hacer todo el baremo que podáis. De aquí a 2025 tenéis que intentar hacer todo lo que podáis. Hay 2 puntos que te lo dan por hacer una serie de cursillos. Eso se obtiene súper fácil, súper rápido. Yo cuando apuntéis te digo, oye, hazlos aquí, que en una tarde los tienes hechos. Te pueden costar en torno a 180 euros y se soluciona el problema. Esos 2 puntos los tiene todo el mundo. O sea, todo el mundo empieza con un 2 de baremo, porque si no tienes ese 2 de baremo, es que no tienes ni los cursillos. Este año ha habido gente que se ha sacado las oposiciones con un 0 de baremo. Eso es muy raro de ver. Pero como expliqué antes, como ha habido bastantes tribunales en los que han pasado menos personas que plazas, pues daba igual la nota que tuviera, daba igual el baremo que tuviera, porque al final había 10 plazas y solo han aprobado 8. Con lo cual, daba igual la nota y daba igual el baremo. Este año ha pasado. No es lo normal. Lo normal es que luego había otros tribunales que no, que había 15 plazas y han pasado 50. O sea, es que ha habido de todo. Pero lo normal es que el baremo sea importante, así que yo animo a que hagáis todo el baremo que podáis. Los 2 puntos de los cursillos, los vais a tener todos. La nota de la carrera, depende de la nota que tengas, vas a tener más o menos nota. Si tienes más de un 6 de nota media, pues ya tienes un 0,5 y ya en función de la nota que tengas, pues tendrás más o menos puntos. Ahí tampoco podéis hacer mucho, porque ya la nota que tenéis es la que tenéis y no podéis hacer nada. Pero sí que podéis hacer lo que viene aquí abajo. Te van a dar 0,5 por los títulos de idioma, a partir del C1 o C2. Si tienes el C1 o el C2, te dan un 0,5. Entonces, si vosotros estáis interesados en opositar de aquí a 2025, sería una buena idea que os matricularais a algo de inglés. Te vale la escuela de idiomas, que es la más barata, de hecho gratuita. Lo que pasa es que es bastante compleja. Y además son 5 horas de clase a la semana, que está muy bien, se aprende un montón, pero muchas veces no tenemos tiempo. Te vale Cambridge, te puedes sacar el Advanced, que vale, pues tendrías tu 0,5. Lo que pasa es que Cambridge es bastante difícil. Pero luego hay otra serie de títulos que además cuando te apuntes, pues yo te lo voy diciendo y te lo voy aclarando las dudas. Este vale, este no vale, etcétera. Como algunos de Aptis, que no todos, hay que tener cuidado. Algunos de Trinity, que son más fáciles de sacar, infinitamente más fáciles que Cambridge y que también te van a valer para puntos. Son títulos que de cara al mundo privado, decir que tengo el título no sé qué de Aptis, pues la verdad es que son una empresa, te mira con cara regular como diciendo, bueno, ese C1 no es que es un C1 de verdad, es como un B2, vale. Eso de cara al mundo privado, pero de cara a las oposiciones te va a valer exactamente igual el Cambridge que el otro. Así que yo os recomendaré el más fácil, porque lo que tenéis, como he dicho antes, tenéis que intentar tener todo el tiempo del mundo para estudiar. Luego también te dan un punto por máster oficial. Si, da igual que sea una universidad pública o una universidad privada. Entonces, si podéis, de aquí a 2025, pues yo os diré, oye, de hecho os diré varias universidades, os diré varios másteres en concreto que son fáciles, que son de los más fáciles que han hecho mis alumnos. Te diré, mira, te los recomiendo. Por si quieres hacerlo, aunque evidentemente los másteres valen dinero y requieren tiempo, pero bueno, es un punto que vas a tener de aquí a 2025. ¿Hay más cosas que te valen? Sí, hay algunas cosas más, pero ya si apuntáis, pues lo vemos tranquilamente. Pero esas son las principales partes del baremo donde podéis conseguir puntos. En el resto ya es más difícil porque muchas cosas son cosas de por lo mejor haber hecho conciertos, si ya están en el conservatorio, cosas así, pero eso en general es más difícil. Donde podéis obtener puntos, cursillos, títulos de idioma y puntos por máster oficial.
ahí sí que podéis tener. Y bueno, y el máster de secundaria, que es una pregunta muy habitual que me hacéis, no cuenta, no da puntos. No da puntos porque es un requisito para poder acceder a la oposición. Y además, si diera puntos, daría igual, porque todos lo tenéis, con lo cual no serviría de mucho. Si alguno está aquí para la fase de la oposición light, que es la que tenemos el año que viene, esa oposición de estabilización, la fase de concurso cuenta un 70%, esto un 30%. Y además, aquí no se pueden conseguir prácticamente puntos porque se limita a 3 puntos la parte de idioma y tal, y es muy poquito lo que se puede hacer.